Bienvenidos al podcast de Innocabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales, siempre contados desde la experiencia. Y antes de pasar al contenido principal de hoy, un mensaje del patrocinador de este episodio, que es Semrush, la herramienta de SEO y marketing online que empleo en todos mis proyectos y en los de mis clientes. Una auténtica navaja suiza que te permitirá mejorar el posicionamiento orgánico de tu web. Y además, en las notas del programa encontrarás un link que te llevará a una prueba gratuita de 14 días. innocabi.com/prueba 14 días. Y espero que disfrutes de la herramienta si te decides a probarla y, por supuesto, del contenido que viene a continuación. Así que me despido y te dejo ya con la entrevista de hoy. Un saludo. Hoy hablamos con Natalia de Santiago, ingeniera de formación, pero apasionada de las finanzas y especializada en el impacto económico del cambio climático. En 2009 cofundó MyValue Solutions, una empresa que se especializa en planificación y gestión financiera para bancos, empresas y particulares. Además, ha escrito el libro Invierte en ti, cómo organizar tu economía en 11 pasos para vivir mejor, donde resuelve algunas dudas muy interesantes y que la mayoría de nosotros nos hemos planteado o nos plantearemos en algún momento. Como por ejemplo, ¿por qué nos cuesta tanto ahorrar? Alquilar es tirar el dinero, ¿cómo podemos elegir el banco que más nos conviene? ¿Toda la deuda es mala? ¿O qué cosas hay que saber antes de invertir? Y unas cuantas más. Así que con Natalia hablaremos de emprendimiento, de finanzas personales, de inversión, de cómo manejar nuestro dinero y de otros aspectos que te ayudarán y te darán un montón de ideas para tu día a día y para tu negocio. Así que saludo ya a mi invitada de hoy. Hola Natalia, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí contigo. Vale, bueno, pues tenemos muchos temas de los que hablar, así que no me voy a entretener y vamos directamente al grano. Si quieres, cuéntanos un poquito, si te parece bien, quién eres, por hacer una referencia y por saber cómo has llegado hasta aquí, y luego ya entramos en harina. Bueno, pues un poco lo que tú comentabas. O sea, yo estudié ingeniería, pero creo que un poco por llevar la contraria y realmente pues aprobaba, pero a mí aquello no me decía nada. O sea, yo resolvía los problemas de termodinámica, pero luego era incapaz de decirte qué pasaba con la máquina realmente, y a día de hoy sigo viendo un fusible y todavía no lo entiendo, aunque resolví instalaciones muy complejas. Lo que pasa es que luego, cuando llegamos a cuarto, yo todavía soy de plan antiguo, de cuando ser ingeniero llevaba 6 años. Sí, yo también. Entonces, pues ahí ya empezamos a tener asignaturas de costes, de producción y tal. Y ahí ya yo vi la luz. O sea, realmente es así que me empezaron a hablar y sí que me empezaron a gustar. Y ahí sí que empecé a ver la aplicación práctica por primera vez en toda la carrera de lo que me estaban contando. Entonces, realmente luego nunca tuve dudas. O sea, ya desde mi primer trabajo, aunque fue en el sector energético, pero ya fue en control de gestión, y a partir de ahí siempre trabajo en finanzas, en muchas industrias y desde muchos puntos de vista, y fundamentalmente haciendo modelos. O sea, al final casi siempre acabo haciendo de alguna manera o de otro modelos y herramientas pues para facilitar un poco la vida, ¿no? Sí, y seguramente habrás escuchado lo de qué pena, ¿no? Haber estudiado ingeniería para dedicarte a las finanzas, porque a mí me lo han dicho unas cuantas veces también. Yo estudié ingeniería industrial. Yo también igual. Pues sí. Mira, somos compañeros, sí. Pues no, yo la verdad te digo una cosa, a mí me parece una ventaja, porque aunque no es así, yo sí lo que sí que noto es que la gente, cuando dice que eres ingeniero, asume que eres relativamente listo, que no te pasa a veces, a lo mejor si has estudiado económicas o empresariales, no se asume, con lo cual yo lo veo una ventaja, y además totalmente gratuita. O sea, no es verdad en absoluto, pero viene muy bien. Sí, es verdad, es verdad. Yo he conocido los más tontos del mundo en ingeniería y los más listos también. También es verdad que he conocido a la gente más brillante estudiando ingeniería. Exacto, o sea que efectivamente hay de todo. Hay de todo, pero bueno, la gente ya por defecto, pues no sé cómo dicen, ingeniero, qué bien. Así que bueno, viene bien. Vale. Bueno, ya nos has dicho que prácticamente desde el principio empezaste con el tema de finanzas y tal. Pero hay un momento en que decides lanzarte a emprender. Cuéntanos, si quieres, un poquito ese recorrido, tus inicios trabajando por cuenta ajena y por qué de repente, o no tan de repente, no lo sé, ahora nos contarás,
te lanzas a crear tu propio negocio? Bueno, pues surgió un poco como todo, que te lleva la vida y cuando menos te lo esperas. A ver, yo siempre había, como te dije, trabajado en finanzas, pues en España primero en control de gestión, luego estuve en París en bolsa, en Múnich en reaseguros y tal, luego otra vez en Madrid. Y luego lo que pasa es que tuve mis primeras hijas y nos mudamos otra vez a Alemania por el trabajo de mi marido, cuando yo tenía las dos niñas mayores muy pequeñas. Bebés porque son muy seguidos. Entonces ahí dejé de trabajar una temporada y luego cuando las pues llevábamos ya un poco en Alemania y la segunda ya era un poquito más mayor, dije, venga, pues ahora sí, es el momento pues de ponerme. Y ahí fue cuando se me ocurrió emprender. Precisamente porque me parecía que había muchísimas herramientas financieras para las empresas, para los mercados y tal, y sin embargo me parecía que se aplicaba poquísimo al usuario final. O sea, que había muy pocas herramientas financieras sofisticadas dedicadas al particular y por eso se me ocurrió emprender en este sector, sí, para diseñar software de gestión financiera para particulares. Vale. Y bueno, ¿de qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando de 2009, o sea, es que fuimos muy pioneros en el mundo de las fintechs, sí, o sea, era al principio. Todavía no había casi startups, se conocía poquísimo de todo. Las fintech en España es que no existían, básicamente, o sea que, pues como siempre, unos inconscientes. Y era un software de gestión en ordenador, entiendo, porque en aquel entonces... No, era cloud, era, o sea, ya te digo que era para empresas. Empezamos con un software de agregación y de planificación financiera y tal, agregando información de muchos bancos y luego ya empezamos más en el B2B dando nuestro servicio a bancos y a otras instituciones financieras, o sea que ya no al cliente final directamente, sino como software para que los bancos y otras instituciones financieras dieran servicios a sus clientes. Vale, cuéntanos un poco cómo fue el desarrollo de ese negocio, cómo creasteis el primer prototipo, cómo empezasteis a comercializarlo, no sé si teníais relación con bancos y eso os abrió puertas o entrasteis a puerta fría, o cuéntanos un poco esos inicios que son chulos. Entramos completamente a puerta fría, como todo, ya te digo, sin tener ni idea de nada y es que yo creo que si hubiéramos sabido más igual no te metes, ¿no? O sea, yo creo que un pelín de inconsciencia hace falta, porque si no, si ves todos los obstáculos desde el principio, igual ni siquiera empiezas. Entonces nos pasó, bueno, yo creo que cometimos todos los errores del libro, ¿no? Los de desarrollar mucho, o sea, hasta aquello del minimum viable product, nada. O sea, desarrollar muchísimo más, hacer un producto demasiado sofisticado, teníamos que haber salido mucho antes. O sea, todos esos... salir con un producto gratuito, a mí también me pareció un error ahora, viéndolo a todo pasado, importante. O sea, estos modelos de negocio basados puramente en crecimiento y en tal son muy complicados y yo, pues ahora después de muchos años no creo en ellos, aunque se siguen haciendo, la verdad. Y ya te digo que cometimos todos los fallos habidos y por haber. Lo que pasa es que lo que sí que hicimos muy bien es que la tecnología era muy buena. O sea, sí que de verdad nos preocupamos mucho en hacer, aunque luego en otras cosas eso, la fastidiamos, pero la tecnología era muy buena y por eso nos permitió sobrevivir contra otros que tenían más dinero, que sabían más de emprender, que le hicieron todo más como hay que hacerlo, digamos. Y luego también que no malgastamos un euro. O sea, que la verdad es que los bolis los traíamos de casa, no le pusimos ni un móvil a la empresa. O sea, quiero decir que realmente dedicamos todo el esfuerzo a la tecnología, o sea, a desarrollar un producto que realmente fuera diferencialmente bueno. O sea, eso sí que lo hicimos muy bien, pero fue todo a puerta fría. Lo que pasa es que como la tecnología era muy buena, pues los bancos y tal se empezaron a dar cuenta, ¿no? Entonces nos empezaron a llamar. Quiero decir que al final yo creo que la calidad va por delante y aunque, bueno, pues te ayudas si tienes contactos y tal, pero yo creo que al final la calidad gana. O sea, cuesta, hay cosas que ayudan y que abren puertas y que te hacen el camino más fácil, pero al final hay un punto que realmente un producto bueno, pues al final se impone a veces contra otros que parten con más ventajas. Vale, ¿y conseguisteis financiación para el proyecto o fue todo conseguimos financiación pública. Tuvimos un Neotec del CDTI
que bueno, es que sin él no hubiera sido posible, porque realmente este tipo de desarrollos que tecnológicamente son muy importantes, porque además luego, por ejemplo, tú no puedes dar servicio a un banco o sea, le tienes que dar 24/7, unas 10. Tuvimos un Neotech y luego ya más adelante también un Avanza, o sea que realmente ahí sí que tengo que decir que el dinero, las ayudas públicas, si tienes una tecnología innovadora y tal, ayudan y son muy necesarias y funcionan bien, o sea, la verdad es que te las dan, o sea que sí. Sí, sí. Vale, y luego, bueno, no sé si quieres contarnos ya cómo te decidiste a salir de aquel proyecto o si fue una venta o bueno, a ver, pues fue un poco de todo. O sea, yo realmente al principio fui la que, bueno, pues la idea fue mía, yo recluté, como quien dice, a 2 compañeros de carrera, empezamos los 3 juntos, tal y cual, y al principio yo era CEO y todos los títulos que te puedas poner en tal, pero luego llegó un momento, porque yo luego, el día que firmamos las escrituras, me di cuenta que estaba embarazada otra vez y luego vinieron todavía otras 3 más. Y yo esos primeros años me los pasé sin dormir, o sea, otro fallo del libro de metiéndole 23 horas al día y un poco más. Y llegó un momento que me quemé muchísimo, o sea, que realmente no me daba la vida para 5 hijas, la empresa, tal. Y yo creo que me quemé también del libro y entonces ahí pues ahí otro de mis socios con los que había empezado, digamos que empezó, yo me bajé del CEO y todo más del día a día y él tomó el relevo y metimos otros socios, tal y cual, y yo me aparté un poco más de lo que es el día a día y otros tomaron el relevo hasta que, bueno, ahora ya pues la hemos vendido hace unos meses a un grupo alemán y ahora ya hemos vendido el 100%. O sea que bueno, han sido muchos años, mucho sufrimiento, pero con final feliz. Vale, pues muy bien, muy interesante. ¿Y luego ya te decidiste otra vez a volver a trabajar por cuenta ajena o...? Sí. Luego he trabajado también en capital riesgo, o sea, desde el punto de vista de la startup. Luego, o sea, lo que no he vuelto a hacer es trabajar para una... O sea, sí que trabajo en capital riesgo y haciendo consultoría y tal, pero volver a una oficina ajena 28 horas al día, eso ya no. Sí, por eso te iba a preguntar, a ver, eso, cómo había sido el cambio y de tener tu propia empresa y, bueno, pues a tomar las decisiones y saber por dónde quieres llevarla y por dónde no, a volver pues a no tener esa empresa y bueno. Sí, lo que pasa es que ya te digo, o sea, que yo ahora mismo ya eso, pues me dedico pero más tipo consultoría y tipo haciendo yo lo que me da la gana cuando me da la gana. O sea, yo creo que para el mundo laboral de 8 horas de oficina estoy perdida ya. O sea, ya llevo demasiados años fuera de eso, sí. Sí, la verdad es que eso también suele pasar, ¿eh? Por eso la gente que ha tenido empresa y que luego se reincorpora otra vez, pues para trabajar para otros, me suele gustar que nos cuenten un poco la experiencia porque yo entiendo que no es fácil, yo no la he vivido todavía. O sea, yo trabajo para otros, pero con un nivel de independencia alto. O sea, sí que trabajo para otras empresas y tal, pero nunca eso, no con una presencialidad de me tengo que plantar a ellas. No, eso ya la verdad es que una vez aparte que te acostumbras a un tipo de trabajo más dinámico también, ¿no? Sí. Más... y luego yo me he vuelto muy intolerante con la burocracia, o sea, con todo lo que es... Y eso que he trabajado, o sea, pues trabajé en Iberdrola, por ejemplo, que eso sí que era como un ministerio prácticamente hace muchísimos años, pero ya hay... ya eso sí que sales de ahí y ya costaría mucho volver, yo creo. Sí. No sé, ahora a ver, yo también me pregunto si alguno de mis socios volverá a engancharse ahora al mundo banca, por ejemplo, sí. Y a ver cómo se hace esa transición otra vez, la verdad, sí, porque todavía lo tenemos muy reciente. Sí. Vale, si te parece, cambiamos un poco de tercio, conociendo un poco tu experiencia, que hemos visto que es amplia, que además has emprendido y tal. Vamos a hablar un poquito de finanzas personales, que creo que es un tema muy interesante, que a ti te gusta mucho, a mí también, y además nos ha tocado en el podcast, o sea que vamos, en blanco y en botella hoy para hablar contigo de este tema. Sí que me gustaría, bueno, pues para empezar quizá, pues cuál es el primer paso o qué le dirías a una persona joven que quizá sale ahora al mundo laboral para que empiece a controlar sus finanzas. ¿Por qué crees que es interesante que una persona, pues eso, que ha terminado la carrera, empiece a trabajar, empiece a tener control ya de su dinero?
Bueno, pues realmente porque tiene un impacto, o sea, porque es un poco como la salud, ¿no? O sea, todo el mundo tiene que comer, pero puedes comer bien y comer mal y tiene un impacto presente y futuro. Y la salud financiera es exactamente igual y eso lo corroboran todos los estudios, hay muchísimos estudios hechos y la educación financiera tiene un impacto en el bienestar financiero a largo plazo. O sea, entonces, realmente puedes no hacerlo, pero el impacto es negativo. Es como hacer deporte, como comer bien, es exactamente lo mismo. Son cosas de las que no te puedes abstraer y que tienen un impacto en tu vida y además es muy global. O sea, una de las mayores causas de estrés es el dinero. Son las finanzas personales y tienen un impacto en tu calidad de vida a corto y a largo plazo, con lo cual yo creo que la motivación es brutal. Y de hecho, por ejemplo, el Foro Económico Mundial identifica la educación financiera como uno de los skills básicos de los humanos del siglo XXI, o sea, de los básicos, o sea, está igual con leer, con las matemáticas y sin embargo nos enseña, o sea, es muy, muy paradójico. Sí. Con lo cual, ese gap que hay en la educación, ¿no? En la educación escolar, universitaria y tal, lo tenemos que cubrir nosotros. De forma, bueno, como la salud. Igual que en el colegio a veces no te enseñan a comer bien y luego te tienes que buscar por tu cuenta o tal, pues con esto es lo mismo. Pero realmente, aparte que yo también lo diría en positivo, igual que es imposible hacer deporte y no ponerte más en forma, pues también es imposible dedicarle tiempo a tus finanzas y que no mejoren. O sea, quiero decir, la dedicación tiene un impacto siempre y siempre es positivo. Sí. Otra cosa es que hay cosas que tú no puedes evitar, ¿no? Tú no puedes evitar, igual que no puedes evitar, pues a lo mejor que te caiga un tiesto en la cabeza por muy en forma que estés, pero aún así te vas a recuperar antes, ¿no? De un accidente o de una enfermedad, pues con las finanzas exactamente igual. O sea, siempre va a tener un impacto positivo, aunque haya cosas que no vayas a poder evitar, pero te recuperarás antes y mejor. Vale, vale. Pues vamos a ver esos primeros gastos que una persona joven, bueno, pues cuando empieza, yo creo que empieza sobre todo a preocuparse de las finanzas, pues cuando se tiene que comprar una casa, ¿no? Puede ser el primer momento en el que dices, joder, a ver si me llega o a ver si no me llega. Sí, sí. Y es tarde. O sea, Sí, realmente habría que empezar con el primer sueldo, ¿no? O sea, yo creo que con el primer sueldo habría que coger ya un hábito de ahorro, o sea, decir, un X% mensual lo voy a dedicar a ahorrar y ya si de ahí coges y dices, y este X%, por lo menos una parte de eso va a ser ya para la jubilación, entonces sí que ya le llevas una delantera brutal al resto de la gente, ¿no? O sea que yo creo que habría que empezar antes de la casa. Lo que pasa es que es verdad que la mayoría de la gente se empieza a poner las pilas un poco más tarde y casi siempre, como tú dices, para comprar una casa que en España es como mucha obsesión. sí. Aunque ya te digo que yo creo que para un joven español no debería ser la prioridad. Debería ser una cosa más, pero no tan prioritario como se hace hoy en día. Vale, pues vamos a ver ese consejo, porque yo te he oído alguna vez en alguna de las entrevistas que te han hecho hablar de un presupuesto, de cómo tendríamos que gestionar nuestro dinero, esos primeros sueldos, ese primer sueldo, cómo tendríamos que hacer un presupuesto, cómo tendríamos que, bueno, pues de alguna manera planificar nuestras finanzas para que asignemos por lo menos una parte a cada uno de los conceptos que son Claro. importantes, ¿no? Pues el presupuesto hay que hacerlo a un año, porque obviamente no todos los meses son iguales, agosto y febrero no tienen nada que ver, ni los gastos, y luego porque hay gastos que simplemente son anuales, ¿no? Entonces hay que hacerlo siempre a un año vista a futuro, ¿no? Da igual, eso no quiere decir que haya que empezar en enero, que es la excusa de todo el mundo, se puede hacer de mayo a abril exactamente igual, ¿no? Pero siempre un año y de mes en mes, ¿no? O sea, un año, pero dividiendo por meses, no hace falta ir, quien quiere ir al día bien, pero con un mes es suficiente. Y luego, un concepto muy importante es que un presupuesto tiene que sumar cero. Es decir, ingresos menos ahorro menos gastos igual a cero. Que siempre es ingresos menos gastos igual a lo que sobre y eso es un error de chip, ¿no? O sea, eso es un chip que hay que cambiar. No es ingresos menos gastos y a ver si queda algo. A ver si eso nos sale positivo o negativo. No. Es ingresos menos ahorro, una cantidad que tú decidas que es proactivo, que lo haces por ti y para tu futuro
y para cumplir tus objetivos y luego los gastos. Y todo eso junto ya suma cero, ¿no? Entonces ese ya es un cambio de actitud muy importante. Y luego que los gastos hay que categorizarlos. Bueno, que de ahí fue toda mi startup, pues es con lo que empezamos. Es que te lo hagan en automático, pero bueno, hay que saber en qué se te está yendo el dinero. Igual que tú una cuenta de resultados de una empresa, pues clasificas cada gasto y analizas, pues para analizar hay que ponerles nombres y apellidos a todos los gastos. De nada sirve tener otros, varios, y todos esos cajones, desastres. Y luego darse cuenta de que cuanto más detallado sea tu presupuesto y más cosas incluyas, menos hay que ahorrar, porque hay menos imprevistos. O sea, tratamos como imprevistos cosas que para nada son imprevistas. Quiero decir, el IBI no es un imprevisto. A mí me encanta la gente que se sorprende cada año con la declaración de la renta. Digo, o sea, no hay ¡oh! La renta, digo, pero bueno, no hay nada más seguro en esta vida que Hacienda va a venir a buscarte. Sí, O sea que, sí. y estas cosas hay que preverlas. Entonces, cuanto más detallado sea tu presupuesto y más cosas incluyas, menos hay que ahorrar, porque lo vas a tener ya prácticamente todo planificado. Con lo cual ya el ahorro va a ser como para cosas más a largo plazo o para cosas que te hagan ilusión, ya no para, uy, se me ha roto la lavadora, ¿no? Porque eso ya lo tendrás en tu presupuesto, ¿no? Entonces eso, ponerle un nombre a todo y luego ser realista. O sea, tampoco es como, pues, como lo que hablábamos, como con la salud, ¿no? O sea, si tú comes todo el día en McDonald's, pues proponerte un plan o una dieta que sea solo a base de brócoli, pues probablemente no lo vas a cumplir, ¿no? Entonces, utilizar el pasado como guía porque uno no cambia de personalidad de un día para otro, ¿no? O sea, los cambios suelen ser graduales, poco a poco. Entonces, bueno, pues mira a ver, guíate. O sea, el presupuesto no es para echarse la bronca por el pasado, porque el pasado está pasado y ese dinero no vuelve, sino para tomar decisiones informadas y para ayudarte a tomar decisiones, con lo cual el pasado pues, es una guía para ver tu presupuesto del futuro y para intentar no volver a cometer los mismos errores, simple y llanamente, ¿no? O sea, hay que verlo positivo, no tan en negativo. Y yo no lo utilizo para, al contrario, lo utilizo para tener más dinero para gastar en lo que me gusta, porque miro mi presupuesto y digo, todo lo que no me hace ilusión y todo lo que no me aporta, voy a intentar rebajarlo al mínimo. O sea, yo no empiezo a cortar por el ocio, todo lo contrario. Empieza a cortar por las cosas grises, por las comisiones, Claro, que eso también hay que cambiar un poco el chip, ¿no? Esto es en positivo, esto es para que te dé para tener la vida que a ti te gusta. Sí, luego eso, la gran ventaja también yo es que también soy un poco cuadriculado, entonces yo sí que tengo un Excel y sé los gastos que voy a tener el mes que viene, el siguiente. Claro. Entonces eso viene muy bien porque sabes cuánto te vas a poder gastar, cuánto no, o sea, vas a tener ese presupuesto y sobre todo sabes los gastos fijos que te van a venir cada mes del año que viene. Entonces... Y sobre todo te ayuda muchísimo también en situaciones de crisis, esto se ve mucho en temas financieros, cuanto más rápido reacciones, menos dinero pierdes. Pero claro, para reaccionar rápido y tomar las decisiones adecuadas hay que tener la información. Entonces, si tú tienes un buen presupuesto y tú sabes cuál es tu estructura de gastos, tú además ya sabes cuáles son tus puntos flacos también, pues es mucho más fácil tomar una decisión rápida y no perder tiempo, porque eso pasa mucho también, que yo siempre lo digo, las finanzas son como todo, son muy Pareto, o sea, son muy cuatro cosas, el 20% de las acciones te dan el 80% de los resultados, entonces de nada sirve andar intentando ahorrar en comprar la leche yendo a 4 supermercados para encontrar la leche más barata si realmente tú tienes un agujero gordo o una debilidad gorda. Entonces, el presupuesto te vale también para poner el foco en las cosas que van a tener un impacto importante y para no perder el tiempo en cosas que agotan mucho, pero que a lo mejor tienen un resultado muy pequeño. Vale, pues muy interesante. Sí que se nos ha quedado un poco colgando y quiero retomar la parte del alquiler y comprar la casa, que has comentado que en España pues los jóvenes están muy, muy concienciados en el tema de tener que comprarse una casa y quizá no haya esa necesidad. Yo creo que sí, creo que tenemos demasiada obsesión, sobre todo los jóvenes, sobre todo teniendo en cuenta que los jóvenes en España tienen una situación muy difícil, tienen unos trabajos precarios, una tasa de paro altísima y una casa en el fondo te ata muchísimo, muchísimo. O sea, pues a lo mejor un joven es mucho más importante que tenga la flexibilidad para poder ir a trabajar a otra ciudad o invertir en otras cosas, ¿no? En formación para poder tener acceso a un trabajo mejor. Entonces, yo no lo vería tanto como una obsesión, porque además
comprar compensa a largo. O sea, para que te compense haber comprado una casa, tienes que vivir en esa casa por lo menos 5 o 7 años. Si no, normalmente no amortizas los gastos de la operación y todos los intereses que pagas al principio de una hipoteca. Entonces, toda esta gente, comprarte a lo mejor un estudio en el que luego a lo mejor si vas a vivir en pareja lo vas a vender a los 4 años para comprarte una casa con un dormitorio más, a lo mejor directamente te sale más caro que haber alquilado ese estudio unos años y encima has pedido flexibilidad, has perdido coste de oportunidad de haber podido invertir ese dinero en otro tipo de cosas que te podían haber traído más beneficio. Entonces, no hay que tener esa obsesión. O sea, es verdad que comprar es una muy buena forma de ahorro a largo plazo y una ventaja muy clara para la jubilación, tener una casa pagada el día que te jubiles. Pero eso no hay que hacerlo con 20 ni con 30. Eso se puede hacer a partir de los 40 también. Como se hace en casi toda Europa, la gente compra cuando ya tiene familia, o sea, ya en la casa en la que te vas a sentar a largo plazo. Entonces, antes en España siempre compensaba esto, ir comprando todas las casas porque subía mucho la vivienda, porque teníamos unos incrementos de precios que te financiaba la siguiente casa siempre, pero eso en un mercado inmobiliario normal, donde las revalorizaciones no son tan astronómicas, no te compensa muchas veces. Lo que se te revaloriza la casa en 3 o 4 años no te cubre muchas veces los costes asociados a la compra de esa vivienda, con lo cual los números hay que hacerlos y normalmente así, para una regla más o menos, compensa a largo comprar, pero no a corto. A corto muchas veces es mejor alquilar, con lo cual los jóvenes se pueden perfectamente permitir alquilar hasta los 40. Es verdad que a partir de los 40, 45 se pone un pelín más complicado porque las hipotecas ya empieza a cortarse la hipoteca que puedes pedir, entonces la cuota se pone más alta y se hace un pelín más difícil. O sea, sí que es verdad que el acceso a la vivienda a partir de una edad pues empieza a complicar, pero bueno, ahí hay unos años donde hay muchísima flexibilidad y donde no hay que tener esta obsesión por comprar. Y sobre todo, no comprarte nunca una casa que no te puedas permitir. Eso es muy peligroso y puede poner situaciones muy desagradables. O sea, que nunca esa obsesión de venga, me meto aunque vaya súper apurado con una hipoteca ahogadísima, eso no compensa. Nunca. Sí. Y luego lo típico de, con mi sueldo ya me llega. Ya, sí, con tu sueldo te llega, pero cuando tengas un hijo ya veremos si te llega, cuando tengas 2 ya veremos, si un día, yo qué sé. Sí, y luego que una casa es una cosa que no se puede cambiar. La vivienda habitual no es fácil cambiar de un día para otro y cuanto más tiempo pasa menos, pues eso, porque ya tienes hijos o familia o lo que sea, y es una cosa dolorosa. Entonces, los criterios de prudencia financiera, por ejemplo, que la hipoteca no sea más de un 30% de tus ingresos netos, esos hay que cumplirlos a rajatabla. El pagar un 20% a tocateja para que no te pasen esas cosas horribles de quedarte con una hipoteca que sea más que el valor de la casa, eso también, esos criterios de prudencia no hay que saltárselos nunca, porque llevan a situaciones muy dolorosas. Entonces, si no los puedes cumplir, es preferible no comprar. Vale. Y luego volvemos al tema del presupuesto otra vez, que si tienes un presupuesto sabes cuánto te vas a poder gastar, cuánto, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, o sea, y te permite ver cuánto te supone la vivienda de tus gastos totales y cómo de flexible eres, cuántos son variables y cuántos son fijos, ¿no? Y ver cómo de vulnerable eres, que eso es algo que no mira nadie, la resiliencia financiera, y es una cosa que se trabaja. O sea, como la resiliencia entre una catástrofe igual, pues la resiliencia financiera se puede trabajar y es un concepto importante porque es tu capacidad de recuperarte de un bache sin consecuencias duraderas y graves, como puede ser tener que vender tu casa cuando no la quieres vender porque directamente no puedes pagar la hipoteca. Entonces, estos conceptos son importantes y se miran poco. Sí. Vamos a suponer ahora que hay personas que nos están escuchando y dicen, todo lo que está diciendo Natalia me encaja, yo me voy a hacer mi presupuesto, me hago mi presupuesto y ingresos menos gastos y me da una capacidad de ahorro de 0. O sea, incluyendo cómo ahorro cuando llego justo a fin de mes, que es un poco el quid de la cuestión, yo creo que de muchos jóvenes, ¿no?, que nos pueden estar escuchando o personas un poco más mayores también.
¿Cómo ahorrar? ¿Tengo que mirar cada gasto y ahorrar en cafés? ¿Tengo que buscarme otro trabajo nuevo y aumentar ingresos? ¿Qué recomendaciones harías si es que se puede hacer alguna? Pues lo primero, planificar muchísimo. O sea, para que no te planificar a lo bestia. O sea, sí que si vas muy justo, sí que es el momento de ser un poco gris y andar con los recibitos sumando. Pero es información, porque hasta que no sepas dónde se te va, no sabes exactamente qué puedes cortar, ¿no? O sea, entonces si vas justo, lo primero es tener un presupuesto de un año a prueba de bomba y a partir de ahí empezar a mirar, pues empezar a ver qué se me está yendo en comisiones. Puedo renegociar mis contratos de suministros, que casi siempre se puede. Lo que pasa es que son cosas que necesitan tiempo, o sea, que son pesadas de hacer, pero que bueno, compensa hacerlas porque luego una vez que lo has renegociado, pues ya tienes ese contrato renegociado para otro año o para 2 o para los que sea. Y luego, o sea, eso, tener un presupuesto a prueba de bombas donde incluyas absolutamente todo para no tener imprevistos. Si tú no tienes margen de maniobra, pues no te puedes permitir tener sustos. Y luego, algo hay que ahorrar, o sea, en esto hay que saber que en el ahorro es la constancia, es lo que marca la diferencia, la constancia y el plazo. Es decir, muchos pocos a largo plazo pueden hacer muchísimo. Entonces, no desistir porque, bueno, es que a mí me cuesta mucho, es que a lo mejor 5 euros, empezar con 5 euros, pero todos los meses. O sea, aquí la constancia y por eso tiene que ir antes que los gastos. Hay que hacerlo a primeros de mes en automático, porque los gastos son como los gases, cogen todo el volumen que les des, ¿no? O sea, se expanden hasta el recipiente que tú les des. Con lo cual, por muy poco que sea, aunque sea una cantidad muy pequeña porque te cuesta mucho llegar a fin de mes, da igual, 5 euros al mes, pero hacerlo todos los meses, nada más recibir los ingresos, la nómina o lo que sea, retirarlo siempre. Y la constancia hace mucho, porque primero el hábito hace al monje, ¿no? Y luego además que el interés compuesto, si luego ya vas metiendo ese ahorro pues, en una cuenta remunerada o en un fondo de inversión o lo que sea, se irá multiplicando solo. Y eso que no hay ninguna cantidad demasiado pequeña para empezar, ¿no? Y luego al final que esto es dedicarle tiempo y al final no se puede mejorar una situación financiera si no le dedicas atención y planificar. O sea, es que al final ya solo el simple hecho de tenerlo en la cabeza ya tomas mejores decisiones, independientemente. Eso ya, si tú lo tienes tus números en la cabeza y te los conoces más o menos, es mucho más fácil. A lo mejor no le ves salida el primer día, ¿vale? A lo mejor tú te pones y dices, esto es imposible, a mí no me da. Pero el simple hecho de trabajarlo con el pico y con la pala, claro que te va dando y claro que le vas encontrando salidas, o directamente ves, esto es que me tengo que cambiar de trabajo. O sea, sí que hay veces que dices, me tengo que concentrar en los ingresos. Pero bueno, eso también te da una idea para empezar a pensar qué puedo hacer yo para ingresar más y el simple hecho de pensar hace que sea mucho más probable que lo vayas a conseguir también. Vale. Vamos a suponer que eso, lo que dices, ¿no? Que lo que cuenta es empezar, aunque empieces con cantidades pequeñas, pero bueno, nos puede estar escuchando alguna persona ahí fuera que diga, vale, venga, yo puedo ahorrar 100, 200 euros al mes, pero ¿dónde los meto? Porque el banco, bueno, pues ya sabemos lo que nos da el banco. No sé, no soy ningún gurú de las finanzas donde poder invertir mi dinero, ni he comprado nunca acciones. ¿Qué recomendación darías a una persona que va a empezar ahora a invertir? A ver, lo primero, antes de ponerte a invertir, primero tienes que ahorrar para tener un colchón de emergencia lo suficiente. Eso siempre. Eso o sea, lo primero para que hay que ahorrar es para el colchón de emergencia. Eso siempre. Entonces, una vez que ya tienes tus 3, 6 meses de sueldo neto ahorrado, que eso a veces se tarda un tiempo, entonces puedes empezar a plantearte ahorrar para otro tipo de cosas, ¿no? Y entonces, y para empezar para la jubilación, que eso nos lo deberíamos plantear todos. Vale, o sea, una cosa, antes de que sigas, ¿siempre recomiendas tener algo de dinero en efectivo en la cuenta como colchón? Por si se te rompe la lavadora, si casca el coche o... Esa es una medida de salud financiera fundamental. Parece muy gris y parece muy básico, pero mucha gente no lo hace y es fundamental. 3 a 6 meses de ingresos netos
hay que tenerlos además en la cuenta. Esos no se pueden invertir, no nada, porque son para emergencias y en ese momento no te puede tocar vender cuando la bolsa esté baja o lo que sea, ¿no? Entonces, no, eso hay que tenerlo siempre en la cuenta, aunque parece que está ahí cogiendo polvo. Hombre, si lo puedes tener en una cuenta que te dé un poquito, fenomenal, pero ahora mismo ese tipo de cuentas como que no existen. Pero da igual, eso siempre hay que tenerlo ahí porque eso te da cintura, eso te da flexibilidad para capear un mal momento sin tener que hacer otras cosas, pues como vender una inversión en un momento que no conviene o cualquier otra cosa. Eso siempre. Y luego, si una persona se está planteando invertir, lo primero es que si tú no eres experto, hay que ir a largo plazo siempre. O sea, eso siempre, porque es la forma de reducir, de quitarte el riesgo de volatilidad de tu cartera, vaya, ¿no? Entonces, un no experto siempre tiene que invertir a largo plazo. Y una vez que vas a largo, pues claro, también uno tiene que diversificar, que es la otra herramienta así muy fácil que tenemos los ahorradores comunes para bajar nuestro riesgo, porque al final todos lo que queremos es la máxima rentabilidad posible con el mínimo riesgo posible, ¿no? Entonces, diversificar y ir a largo plazo son las dos estrategias más claras. Lo que pasa es que, claro, para diversificar, pues tú solo ponerte a comprar, por ejemplo, acciones de una en una, pues es que es imposible porque además tiene unos gastos imposibles. Entonces, bueno, pues para el que quiera empezar a invertir, el fondo de inversión es un producto que por sus características y la legislación española y la fiscalidad y tal, pues es así, tiene poca competencia para un ahorrador porque está muy regulado, porque, hombre, puedes ponerte como criptomonedas, pero el riesgo es mucho más alto, está menos regulado, o sea, estás asumiendo otro tipo de riesgo, ¿no? El que quiera así tener el riesgo más controlado, pues desde luego los fondos de inversión, además tienen una fiscalidad muy atractiva porque te permiten cambiar de uno a otro sin tributar entre medias por lo que le hayas ganado, con lo cual eso es directamente dinero para ti, digamos. Entonces, bueno, fondos de inversión. ¿Qué pasa? Que fondos de inversión hay muchísimos, súper distintos y no es fácil elegir, ¿no? Entonces, en este sentido, para un ahorrador no experto que va a empezar a largo plazo, que quiere diversificar mucho y tal, pues lo primero que te tienes que fijar es en las comisiones, porque eso sí que la rentabilidad es incierta, pero las comisiones son ciertas. Son ciertas y van a pasar seguro, ¿no? Entonces hay que buscarse un fondo que tenga unas comisiones baratas. Y luego un fondo que tú entiendas, un fondo que tú puedas entender, porque esto también está muy demostrado que la rentabilidad del inversor particular es más baja que la del producto en el que invierte, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú entras y sales sueles empeorar la rentabilidad de tu producto. Entonces, para evitar esto es necesario entender bien el producto para no salir en pánico cuando no hace falta y tal. Y entonces, una forma fácil de hacer esto y que además a la larga, pues estadísticamente es la más probable a largo plazo que te dé mejores resultados, son los fondos indexados. Porque son fáciles de entender, porque no tienen estrategias sofisticadas de inversión, sino que simplemente replican índices. Y luego, además, porque hay muy pocos fondos con estrategias sofisticadas que realmente batan a estos índices, o sea, que tengan un rendimiento a largo plazo sostenible superior a estos índices, con lo cual los fondos indexados y tienen comisiones bajas, con lo cual son una buena opción para un ahorrador común para empezar, sí. Vale, por si hay alguna persona que nos está escuchando y dice eso de fondos indexados, ¿qué es? No sé si puedes explicarlo muy. Sí, a ver, los fácilmente. fondos, independientemente de que inviertan en renta variable, o sea, en bolsa o en renta fija, en bonos y deuda o de empresas o de Estado y tal, hay de dos tipos, ¿no? Gestión activa y gestión pasiva. Gestión activa, ¿qué es? Que hay unos señores a los que hay que pagarle bastante dinero, pues son ser señores bastante listos, que buscan una estrategia, se preocupan de buscar, de pensarla, de implementarla y de decidir en qué van a invertir el dinero del fondo, qué acciones van a comprar o qué bonos o lo que sea. Entonces, estos señores deciden una estrategia y la aplican y hay que pagarles, con lo cual son fondos que suelen tener unas comisiones un poco más altas porque hay que pagar a esta gente para que haga su trabajo y luego
tienen estrategias que pueden ser súper distintas de un fondo a otro, ¿no? Pues unos invierten más, pues los hay de cartera permanente, de no sé qué, de inversión en valor, de inversión en crecimiento, muchas estrategias, ¿no? Que pueden ser muy buenas y pueden dar muy buenos resultados. Lo que pasa es que la realidad es que de todos los fondos de gestión activa, esto se mide luego, tú tienes un índice, ¿no? O sea, el índice te replica más o menos cómo va un mercado concreto o un sector concreto. Sería un poco, no es la media, pero para que nos hagamos una idea, como si fuera la media. Lo que pasa es que esta media no se compone de un 50% que gana, que pasa al índice, y un 50% que no llega, sino que es un poco más piramidal. O sea, hay unos pocos que baten mucho al índice, que lo hacen muy bien, pero la mayoría no llega. Porque las colas no es una distribución normal, sino que las colas tienen más peso, ¿no? Era un Pareto otra vez, aproximadamente, un 20-80 o ni siquiera eso. Ni siquiera, creo que es un 5 como mucho. Y hay doble problema, o sea, hay unos pocos fondos de gestión activa que realmente lo hacen fenomenal y tienen unos resultados estratosféricos, que eso con un fondo indexado. El fondo indexado lo que hace es imitar a este índice, a esa media de la que hablamos. Entonces, un fondo indexado nunca te va a batir el índice porque va con el índice, lo que hace es imitarlo. Entonces, nunca vas a tener esas ganancias estratosféricas, pero la realidad es que son muy pocos los que la consiguen. Y otra cosa, o sea, es difícil dar con ellos, pero es que además no hay persistencia, es decir, cambian. El que ha tenido esos resultados estratosféricos este año, a lo mejor seguramente no va a ser el que los tenga el año que viene. Entonces, claro, para un inversor normal con una estrategia a largo plazo es muy difícil dar con ese fondo que te va a dar una rentabilidad superior a la media consistentemente durante muchos años. No significa que no los haya, sino que son muy difíciles de encontrar y sobre todo muy difíciles de encontrar. Y ahora me cambio porque ya no va a ser este y tal. Entonces, es complicado y sobre todo si no tienes ni idea. Y encima, como hay que pagar a estos señores, la comisión ya es más alta. Con lo cual, para un ahorrador no experto y a largo plazo y tal, un fondo indexado es mucho más probable que te dé mejores resultados, porque de primeras las comisiones son más bajas, con lo cual tu rentabilidad neta ya es superior. Y luego no tienes que dedicar ni ese tiempo ni ese esfuerzo a buscar a ese tío que lo va a petar, y además no tienes el riesgo de no encontrarlo y quedarte por debajo del índice, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Entonces, bueno, a largo plazo, realmente para un inversor no experto, lo que seguramente te vaya a dar mejores resultados es un fondo indexado, que de estos que replican el índice. Luego, dentro de estos no quiere decir que sean todos iguales, no. Hay distintos índices, hay distintas composiciones de renta variable, renta fija y tal. Pero bueno, los indexados así, a grosso modo, son una buena opción para empezar y además te lo hacen en automático. La mayoría te permiten empezar también con cantidades muy pequeñas, te lo ponen bastante fácil, la verdad. Vale. Y si alguien ya quiere pasar de nivel, ya tendría que ir a fondos o a gestionarse él mismo sus propias compras y ventas de acciones o... Si alguien, a ver, luego hay otra cosa, que hay un estudio muy curioso que a mí me gustó mucho que correlaciona la educación financiera con inversión indexada, es decir, que muchísima gente que sabe de esto y aún así decide indexado, porque a largo plazo uno cuando sabe, precisamente porque sabes que probablemente no vayas a ser el que bata el índice consistentemente durante mucho tiempo. Hay gente que lo consigue, pero es poca, ¿vale? O sea, que no es solo los inversores no expertos los que invierten en indexado. O sea, tú puedes ser muy experto y aún así elegir indexado para ti. Luego lo que pasa es, lo que sí que es verdad, es que los índices van un pelín por detrás, digamos, porque como son un poco medias ponderadas, cuando cambian, o sea, por ejemplo, cuando cambian los paradigmas, digamos, en momentos cuando de repente sube un sector muchísimo y tal, pues los índices tardan en llegar, ¿no? Entonces, en estas coyunturas económicas en las que hay cambios en los sectores, en las economías y tal, sí que es posible que haya épocas en las que la gestión activa te esté dando mejores resultados, ¿no? Porque de repente esos sí que hay algunos que sí que pillan onda antes,
que son los pioneros y que son los que se benefician de estas subidas grandes, ¿no? Entonces, si tú estás avispado, tú lo ves venir y tú inviertes en estos fondos de gestión activa con tiempo, pues te puedes tener ahí unas ganancias importantes, claro, que los índices van a tardar en incorporarlas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esto hay que verlo, hay que estar a tiempo, hay que entrar, hay que salir. Ojo, no es fácil de hacer, ¿eh? O sea, que si te apetece y tal, por supuesto, cualquiera puede meterse en esto, pero implica dedicación. Sí. O sea, es como decidir correr una maratón. Todo el mundo puede salir a pasear para estar un poco más en forma, que sería lo de los 10.000 pasos diarios son los fondos indexados, ¿no? Tiene un beneficio seguro a largo plazo, contestado y tal. Ahora, que tú ya te quieres convertir y correr una maratón, eso ya dedica otra dedicación, otro conocimiento y otra implicación. Se puede hacer y te puede ir fenomenal, pero... Sí, no, y luego también el riesgo que quiere asumir cada uno, ¿no? Si tú prefieres, aparte de que sepas o no, estar tranquilo y dedicarte a tu trabajo y que eso vaya creciendo lo que tenga que crecer, pero sin preocuparte y sin asumir mucho riesgo, pues ahí está, ¿no? Y luego ya si te quieres meter en más riesgo, pues entonces ya decides otros productos o... Sí, o otro tipo, yo qué sé, pues invertir en startups, pues en criptomonedas, o sea, todo es legítimo, siempre y cuando conozcas los riesgos y tengas el conocimiento suficiente para hacerlo con criterio. O sea, se puede hacer todo. También puedes dejar mucha parte en el banco y coger solo un poquito y jugar a muy altos riesgos. Esto ya, además, al final tiene que ser, depende de tu personalidad. O sea, no hay, yo es lo que siempre digo, no hay una inversión universal buena. Esto es como las parejas. Depende de cómo seas, te va a ir una a otra. De hecho, inversores igual de buenos pueden estar invertidos en cosas completamente distintas. Hay inversores que les gusta el capital riesgo. Eso tiene una estrategia completamente distinta al inversor que le gusta pues, la bolsa o que le gustan los criptoactivos, y tú puedes ser buenísimo en cada una de esas tres estrategias y sin embargo tener que no estén invertidos en nada parecido y sean igual de buenos y tengan los mismos retornos. O sea, que ahí es encontrar lo que te va a ti y con lo que tú puedas vivir tranquilo y que te guste, claro. Vamos a hablar de otro concepto que has mencionado antes también y que sí que me gustaría que saliera al menos y que nos expliques qué es y cómo podemos hacer, que es el tema del interés compuesto, que lo has comentado antes, que es un concepto muy interesante y que bueno, no quiero que acabemos la entrevista sin que nos cuentes alguna cosa relacionada con este tema. Sí, el interés compuesto al final es la clave del éxito en las finanzas. Lo que pasa es que como es un poco concepto hormiga, la gente en general quiere que le hables de pelotazos pero no es así. O sea, realmente en finanzas el que tiene las de ganar es el que tiene el interés compuesto o la rentabilidad compuesta, ¿no? Que se puede llamar de muchas formas, a su favor. ¿Y esto qué es? Que es cuando tu dinero empieza a trabajar por ti. ¿Vale? O sea, tú en principio inviertes dinero que ahorras previamente y ese dinero te da una rentabilidad. Pero cuando es interés compuesto y tú esa rentabilidad o ese interés que te han dado, en lugar de cobrarlo y gastártelo, lo dejas dentro y te empieza a dar rentabilidad también, entonces significa que ya estás teniendo intereses no solo sobre el dinero que tú has ahorrado y has puesto, sino sobre los intereses que habías acumulado el año anterior, con lo cual esos intereses ya empiezan a trabajar por ti. Es decir, tu dinero empieza a trabajar por ti y va cogiendo velocidad, porque cada año vas a ganarle un poquito más, aunque sea el mismo tipo de interés, aunque siempre tengas un 1%, un 2%, un 10%. Como ya te da intereses, no solo lo que tú has puesto originalmente, o sea, lo que tú has ahorrado e invertido, sino los intereses que vas generando te van a su vez dando intereses, cada año le ganas más a ese dinero, al mismo dinero. Claro, esto va cogiendo velocidad, es como una bola de nieve. Cada año el mismo dinero te va dando más dinero y más dinero y más dinero. Y eso es imposible de batir porque eso va cogiendo una velocidad que encima no te requiere a ti esfuerzo. Tú no tienes que ahorrar más para conseguir ese dinero. Entonces es tu dinero trabajando a tu favor. Al contrario, eso te puede pasar al contrario con deuda. El tipo de deuda tipo las tarjetas revolving hacen lo contrario, que la deuda va cogiendo velocidad en tu contra. Que eso hay que evitarlo a toda costa, pues eso es muerte en vida financiera. Pero el interés compuesto es lo que y cuanto más tiempo pasa, más beneficios tienes del interés compuesto. Por eso, cantidades originales muy pequeñas, en gente joven, por ejemplo, a largo plazo, es una barbaridad. O sea, hay que tener en cuenta
que las finanzas, la gente siempre piensa eso en grandes operaciones y tal, pero es mucho más como poner un huerto y irlo regando. O sea, es una cosa en la que el tiempo, el buen hacer y la constancia es lo que da verdaderamente los retornos. O sea, la realidad es que la gente que tiene un pelotazo normalmente revierte a la situación original muy rápido, ¿no? O sea, es la gente que tiene estrategias que funcionan a largo plazo y que van dando rentabilidad compuesta o interés compuesto acumulado, la que a la larga disfruta de una situación financiera muy acomodada. O sea, esto es... y por eso normalmente la gente que gana la lotería en 5 o 10 años vuelve a estar igual que antes, que parece increíble, sí, pero es es verdad. por eso. Sí, igual que antes o peor, porque a veces incluso acaban peor. Exacto. Entonces, hay que saber que eso, el interés compuesto es tu mejor aliado porque es cuando tu trabaja por ti de manera constante y a largo plazo. Y para eso no hace falta grandes cantidades. Y el plazo hace muchísimo. O sea, por eso es preferible empezar a ahorrar pronto poco que esperar a poder ahorrar mucho dentro de unos años. Porque pierdes todo el interés compuesto, hay que darle tiempo para que te haga el trabajo sucio. Entonces, más vale meterle poco dinero pronto que mucho tarde. O sea, y eso enlaza también con la siguiente pregunta, que es el tema de la jubilación, ¿no? De empezar a ahorrar pronto porque Exacto. nunca sabemos qué nos vamos a encontrar, ¿no? Cuando lleguemos a los años sean, que ya no sé decir cuántos. Lo que sí sabemos es que las pensiones van a ser peores. ¿Para quién van a ser peores y cuánto van a ser peores? Pues hasta que no esté clara toda la reforma de las pensiones y tal, no lo vamos a saber, pero van a ser peores. Para unos mucho más, para otros menos, pero para todo el mundo van a ser peores. Entonces, que todo el mundo tiene que ahorrar para la jubilación, o sea, eso es impepinable. Si no quieres pasar muchos años viviendo peor, porque encima vivimos, si Dios quiere, muchos años, ¿no? Entonces, si tú quieres mantener tu nivel de vida una vez que te jubilas, hay que empezar. Y cuanto antes empieces, menos tienes que ahorrar. O sea, es que esto es así. Si tú empiezas pronto, con muy poco te puedes asegurar una jubilación estupenda, porque el interés compuesto le estás dando 40 años, 40, 50 para que funcione. Eso con unas cantidades modestísimas hacen una bola de nieve enorme. Entonces, yo empezaría, si tú empiezas a trabajar mañana, ese es el momento de abrirte una forma de ahorro para la jubilación, meterle poquito y dejar que trabaje. ¿El interés compuesto te lo dan los propios bancos o te lo dan los propios fondos? Tienes el interés compuesto en sí, como de un depósito y tal, hay depósitos de interés compuesto y depósitos que no, solo tienes que preguntar. A ver, ahora mismo está el tipo de interés muy bajo, pero bueno, no vas a estar así siempre, o sea que para cuando haya tipos de intereses un poco más tal, eso se pregunta. Hay productos que tienen interés compuesto y productos que no, eso hay que preguntarlo y asegurarse de que es compuesto, ¿vale? Y luego en fondos de inversión, que no se llama interés compuesto, se llama rentabilidad compuesta. O lo que, hay también de dos tipos, lo que pasa es que la gran mayoría son de... Hay fondos de inversión que te van repartiendo los dividendos, con lo cual no los estás reinvirtiendo, pero son los menos. O sea, en fondos de inversión hay que preguntarlo también, pero lo normal es que se reinviertan los dividendos también y que no... O sea, que por defecto la rentabilidad sea compuesta. Vale, pues interesante. Ya casi estamos llegando al final. Natalia, sí que me gustaría recapitular un poco y que nos des alguna recomendación, pues no sé, algún error habitual que nos hayamos dejado por comentar en la entrevista y que, bueno, que puedas dar alguna recomendación para esas personas que, bueno, que quieren controlar sus finanzas, que quieren ahorrar, que quieren, bueno, llegar mejor a fin de mes y a la jubilación. Yo creo que el error más habitual es que pensamos que tener una buena salud financiera es sinónimo de ganar más, o sea, que para tener una salud financiera hay que ganar más, y no es así. O sea, hay gente con sueldos enormes y una salud financiera pésima que está en embrollos bastante gordos, y hay gente con sueldos muy modestos y una salud financiera estupenda que puede vivir muy bien. O sea, que esto no, hombre, obviamente si ganas mucho, pues a lo mejor te permite hacer otras cosas, ¿no? Pero realmente la salud financiera todo el mundo la podemos mejorar y no ganar mucho no es sinónimo de buena salud financiera, ni al contrario, y esto es importante, o sea, no desistir. Que tú no tengas la condición física de un atleta de élite no significa que hacer deporte no te vaya a beneficiar. Pues esto es exactamente lo mismo. Eso es exactamente lo mismo. Aunque tú tengas un sueldo modesto, ocuparte de ello
te va a traer beneficios seguro, con lo cual es una tontería no hacerlo, claro. Vale, eso y empezar joven y pronto, yo creo que, y el presupuesto, vamos, yo creo que son 3 consejos. Yo soy muy fan, desde luego. Y ahorrar proactivamente, a principio de mes y en automático. Esa es otra cosa que también cambia mucho para aprovecharse del interés compuesto. Vale, pues ya casi para terminar, sí que me gustaría que nos recomiendes algún contenido interesante, algún libro, algún podcast, lo que tú consideres que puede ser útil. Bueno, a ver, libros y podcasts hay muchísimo, pero a mí me gusta, lo que pasa es que, bueno, ahí soy un poco pesada igual. Pero siempre hablamos de emprendimiento y tal, y siempre son el mismo tipo de libros, ¿no? Pues el mismo tipo. Y a mí, sin embargo, me gusta leer científicos, la verdad, para volver un poco al concepto de la vocación y del trabajo, de la constancia, que eso muchas veces, en el mundo startup siempre se busca como las fórmulas mágicas, ¿no? Y nos olvidamos un poco de que tiene que haber talento, tiene que haber trabajo, tiene que haber vocación. Y me gustó mucho que leí hace un tiempo de Santiago Ramón y Cajal, Reglas y consejos sobre investigación científica. Es un libro que tiene muchísimos años y que daba Santiago Ramón y Cajal a gente que quisiera estudiar ciencias o investigar. Y la verdad es que está muy bien, porque son consejos que, aunque parece que no nos aplican a los demás, al final nos aplican a todos, porque al final son un poco sobre el buen hacer, sobre encontrar las cosas en las que tú aportes, sobre el trabajo, sobre la constancia, que yo creo que nos vienen bien a todos, en realidad. Sí, y más hoy en día, ¿no? Que estamos acostumbrados al like rápido y a... Sí, y a las fórmulas milagrosas, ¿no? Haz una startup que sea así y asado, no es así. O sea, sí. Hay mucho más trabajo y mucho más sudor detrás de casi todo, creo yo. Pues sí, totalmente de acuerdo. Vale, y ya sí que, bueno, hemos llegado al final. Sí que me gustaría, para las personas que quieran saber más de ti, que quieran, bueno, pues entrevistarte, que quieran, no sé, que quieran comprar tu libro, que quieran, no sé, hablar contigo o pedirte consejo o consultoría, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Y dónde pueden encontrar tu libro? Bueno, pues mi libro está en todos lados, o sea, realmente está en librerías y tal, pero bueno, en Amazon también, por supuesto, y en todas las plataformas Casa del Libro y tal. Invierte en ti, está disponible, yo creo que es difícil no encontrarlo. Y luego yo pues estoy bastante en Instagram, en Twitter menos, pero también estoy en Nat de Santiago y ahí me encuentran, no tiene fallo, vaya. Vale, pues lo dejaré todo en las notas del programa, tanto la recomendación que has hecho del libro de Santiago Ramón y Cajal como donde te pueden encontrar. Y nada, decirte que ha sido un auténtico placer hablar contigo, un gusto. Igualmente. Hemos aprendido un montón de cosas sobre finanzas, así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te aporte herramientas, estrategias y casos prácticos para poder aplicar a tu negocio o a tu idea de negocio. Recuerda que puedes suscribirte al podcast de InnoCabi en la plataforma donde lo estés escuchando, que puedes verlo también en YouTube y suscribirte al canal de InnoCabi en YouTube y suscribirte a nuestra newsletter para estar al tanto de todo lo que publico. También agradezco mucho si me dejas una valoración positiva, porque ya sabes que eso me ayuda a posicionar mejor el podcast y a conseguir que llegue a más personas. Recuerda que en innocabi.com tienes más información, contenidos, cursos y asesoramiento para lanzar tu negocio, formación en Lean Startup y en marketing online para ayudarte a convertir tu idea en un negocio real. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en InnoCabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocabi.com